Buenas noches, hermanos, hermanas. Vamos a guardar un poquito más para que otras personas puedan conectarse. Eh, Bien, lo que podemos informar por en cuanto es, platicarles un poquito qué es lo que el Consejo Espírita ha estado transmitiendo en estos momentos de aislamiento, de pandemia. Estamos teniendo los días miércoles pequeños videos de Evangelio a la luz del Espiritismo. Ahí estamos haciendo uso de los Evangelios eh, por medio de los comentarios de Emmanuel. Estamos haciendo entonces esos videos que explican un poco a la luz del Espiritismo los pasajes bíblicos. Estamos utilizando en estos primeros meses el Evangelio de Juan, posteriormente iremos con el Evangelio de Lucas. También tenemos los días viernes, los pequeños videos que dan esclarecimiento a preguntas sobre la doctrina. También ahí son preguntas que uno a veces tiene como iniciante en los estudios espíritas o en cuanto se van desarrollando esos estudios, también se pueden llegar a tener preguntas que pues tal vez no nos quedan tan claras, entonces intentamos ahí responder esas preguntas. Estamos teniendo los días sábados el estudio sistematizado de la doctrina espírita también, que ya tiene un tiempo aconteciendo. Y los domingos estamos teniendo también lo que es el curso de mediunidad, que ya va para la tercera clase el próximo domingo. Y bueno, hoy iniciamos nuestro curso de básico de espiritismo. En este curso, bueno, lo que vamos a llevar a cabo es el estudio del libro de los espíritus. Para todas las personas que, bueno, no tuvieron acceso físicamente al libro, hay una página que se llama www.kardecpedia.com y ahí están todos los 5 libros básicos de la doctrina espírita, la revista espírita que Allan Kardec desarrolló y otros libros posteriores. También es fácil encontrarlo en PDF, en internet, Libro de los Espíritus PDF, Allan Kardec, pueden consultarlo y ahí van a ustedes también dar seguimiento. Se recomienda mucho que en este curso, bueno, lo que los expositores y un servidor vamos a intentar realizar es pues llevar cada capítulo, van a tener ciertos capítulos cada conferencia con una duración de 4 meses este curso. Pero se recomienda, claro, que se estudie también de la mano el libro para que se tenga una mayor comprensión. Entonces, el día de hoy vamos a dar este inicio. Y bueno, la primera pregunta que uno se realiza es ¿qué es espiritismo, no? Es importante, bueno, que entendamos que esta pregunta se va a responder durante todo el curso, por el hecho de que, bueno, el espiritismo es muy difícil poderle dar respuesta a algo que tiene 5 libros básicos solamente y por lo tanto, bueno, vamos a intentar desarrollarlo poco a poco, vamos a intentar que se comprenda que el espiritismo, bueno, es una doctrina y el hecho de que uno coloca la palabra doctrina quiere decir que incluye ciertas posturas que muchas veces, bueno, uno deja atrás o, bueno, tiene un preconcepto sobre lo que es el espiritismo. Entonces, bueno, la primera parte que debemos comprender es que el espiritismo es una doctrina que se basa en 3 pilares principalmente. Es una ciencia, es una filosofía y tiene un carácter moral o también normalmente se le puede decir religioso. Entonces, esto nos va a dar, esos 3 pilares los vamos a ir viendo conforme se van desarrollando las conferencias, el curso, y ahí ustedes van a ir consiguiendo responder en qué parte entra la filosofía, en qué parte entra la parte científica o la ciencia espírita y en qué parte entra la moralidad judeocristiana. Entonces vamos a dar comienzo. Vamos a ir dando también tiempos para, bueno, conseguir responder preguntas que se vayan entendiendo por el hecho de que como es un curso,
se tiene que tener esa interacción. Entonces, invitamos a los participantes también a realizar esas preguntas. También habrá ciertas respuestas que, bueno, van a quedar para posteriores dependiendo el nivel de profundidad que se tenga sobre la pregunta. ¿Ok? Bien, entonces empecemos sobre el espiritismo. Antes de empezar a comprender qué es espiritismo, es esencial que entendamos cómo él surgió y en qué época él surgió, para que podamos dar un esclarecimiento sobre cuáles fueron las bases que se sustentaron para que el espiritismo se considerara como una tercera revelación. Entonces, vamos primeramente al contexto del siglo XIX. El espiritismo surge en el siglo XIX. ¿Qué es lo que acontecía en ese siglo? Una vez que en el siglo XVIII y en los principios del siglo XIX se habían realizado revoluciones económicos, sociales y políticos, ahí vamos a ir tomando en cuenta cómo es que el espiritismo se va encajando en el desarrollo humano. La primera grande revolución que podemos decir de este siglo XVIII y XIX es la revolución industrial. ¿Qué es lo que acontece en la primera revolución industrial? Que se da principalmente en lo que es Gran Bretaña. La revolución industrial viene a modificar los modos de vida de las personas de esa época, de nosotros en esa época. ¿Por qué? Porque las grandes ciudades industrializadas comienzan a aglomerar grande cantidad de personas. Entonces, las personas dejan de estar en un estado agrícola, trabajadores agrícolas comienzan a ir a las grandes ciudades industrializadas para formar parte de la industria. ¿Por qué? Porque se tenían mayores salarios, porque se podría tener una mayor calidad de vida y por lo tanto las personas comienzan a emigrar a esas grandes ciudades. Otro punto importante de la revolución industrial es que viene a traer la especialización o, como se menciona Engels y Marx, la división del trabajo. En la división del trabajo y la especialización hace que los trabajadores comiencen a prepararse en campos específicos para ellos tener mejores posiciones de trabajo. Y al existir esa división del trabajo comienza a tenerse la especialización en las técnicas y por lo tanto comienzan a surgir lo que son las grandes disciplinas o sistemas de graduación que uno va teniendo, ¿no? Ingeniería, administración. Y entonces la revolución industrial va cambiando ese contexto en el cual las personas comienzan a tener ese conocimiento y comienzan a buscar adquirir ese conocimiento. Otra grande revolución económica, social y política es sin duda la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, a su diferencia con la primera revolución industrial, tiene un carácter más político-social. ¿Por qué? Porque la revolución industrial viene a hacer un grande cambio en lo que es específicamente la división del clero y el Estado. Entonces, esa división que ya venía con revoluciones anteriores por el hecho de la Edad Media y de la Edad Moderna, en las cuales la Iglesia tenía el control de varias naciones y en las cuales los mismos papas podían colocar a los reyes o a los monarcas, pues empieza a tener, el pueblo comienza a buscar una forma diferente en la cual no se tenga total poder de esa iglesia sobre el Estado. Asimismo, se va perdiendo esta situación monárquica y se buscan nuevas formas de gobernar. En eso también empieza a surgir lo que es el proceso de democracia y otros movimientos como el socialismo, el liberalismo y posteriores, ¿no? Entonces estos dos grandes movimientos comienzan a surgir y comienzan a cambiar la forma de pensar del hombre en esa época, siglo XVIII, siglo XIX y pedazos del siglo XX. Entonces ya hablamos un poco sobre las dos grandes revoluciones, la político y social. Ahora es importante comprender qué es lo que acontece en esos siglos en la manera filosófica. Primeramente surge un sistema metodológico deductivo creado por Augusto Comte que se llama el positivismo. El positivismo es la forma en la cual científicamente se comprueban las teorías por medio del estudio del fenómeno. O sea,
que yo estructuro una teoría, pero tengo que testarla de manera positiva para que ésta pueda ser general, o sea, que otras personas que estén interesados en el mismo campo de la ciencia que yo, o de las teorías que yo estoy estudiando, ellos puedan llevar a la práctica lo que yo estoy intentando decir que es como una verdad, verdad absoluta, que es lo que uno está a veces buscando, ¿no? Entonces empieza el positivismo con Augusto Comte, también está en su parte filosófica el iluminismo o la ilustración, que es un mismo concepto, que se consideran como similares, y surge lo que se llama el empirismo. ¿Qué es lo que esa corriente filosófica trae? El empirismo. Todo lo que mis sentidos ven, escuchan, palpan, es lo que realmente existe. El iluminismo trae esa concepción de que no puedo estar creyendo en cosas metafísicas por el hecho de que yo no las puedo ver. Y aún si sumamos y adicionamos la cuestión de que ya si existía la Revolución Francesa, eso viene a traer, tanto en el área de la ciencia, en el área de la filosofía, un rechazo sobre las concepciones del Dios o sobre las concepciones de la inmortalidad del alma, por el hecho de que hubo opresión por parte de la Iglesia Católica. Entonces comienzan a surgir movimientos revolucionarios que vayan en consonancia con la contrariedad de eso que ya se tenía anteriormente. Y bueno, surge el positivismo, surge el iluminismo y también surge más adelante el racionalismo. El racionalismo, a diferenciación del iluminismo, nos va a mostrar que el hombre es un ser pensante y por lo tanto comienza a analizar qué es lo que sucede a su alrededor. Ya no es más una creencia o establecimientos de teorías sin ellas ser testadas. Y por lo tanto, ciertas situaciones o ciertas filosofías de carácter religioso, al perder su esencia conforme a los factos que se van descubriendo en esas épocas, pues van perdiendo credibilidad y eso va llevando a que el materialismo, que hablaremos más adelante, se comience a afianzar como parte de una filosofía y una forma de creer sobre la vida, de ser, de poderse desarrollar en la vida. Entonces el empirismo, el positivismo y el racionalismo son formas filosóficas las cuales van surgiendo en esas épocas, trayendo un desarrollo intelectual muy diferente a los anteriores. Podemos destacar como grandes expositores del iluminismo a Voltaire, a Locke. Podemos también hablar sobre Rousseau, pero bueno, específicamente hablamos sobre Voltaire y Locke. Posteriormente, bueno, viene René Descartes con esa grande frase de pienso y luego existo, y ahí comienza esa etapa del racionalismo, esa filosofía moderna comienza a traer esta característica del ser que es pensar. Asimismo podemos encontrar con Emmanuel Kant en Crítica de la Razón Pura, Crítica de la Razón Práctica, el proceso cognitivo de interiorización del ser para poder racionar y darle una respuesta a lo que acontecía en su realidad. Rousseau con su libro de Contrato Social nos viene también a mostrar en la parte pedagógica la esencia de que los niños y las niñas tengan la capacidad de ellos aprender por sí mismos. O sea, la educación sufre una revolución también por el hecho de que se les entregaba a los niños lecciones y aprendizajes ya listos, ya prontos. Y ahí comienza esa revolución racionalista de entender que el niño también tiene que escoger qué es lo que él quiere aprender, y para que se incentive al niño a que consiga a raciocinar. Entonces todo este campo filosófico con estos pensadores, Spinoza, discípulo de Descartes, también va a traer otro movimiento sobre el racionalismo, y va también a traer una concepción del Dios diferente que se va a ir hablando conforme vaya avanzando el curso. Y eso va trayendo revoluciones en el pensamiento del hombre. Al adicional a ellos aparece también otro grande pedagogo
que es Pestalozzi. Pestalozzi, que adiciona a la filosofía de Rousseau sobre la pedagogía, él comenta sobre la integralidad de la educación. O sea, él no solamente decía, sí, el niño tiene que aprender cosas filosóficas, cosas sobre las ciencias, mas también es importante la moralidad en el estudio y en educación de nuestros niños y adolescentes. Más adelante vamos a entender por qué Pestalozzi, también como racionalista, ayuda al desenvolvimiento del espiritismo. Ahora pasemos a lo que es la parte científica en esas épocas. Como podemos ver, los grandes físicos cuánticos, así como Albert Einstein, Niels Bohr, Heisenberg, todos esos grandes físicos que vinieron a traer la física cuántica y a la revolución de la física moderna, todavía no habían encarnado. Esto acontece un poco antes de ese grande boom físico. Entonces, ¿qué es lo que se tenía en la física? Bueno, claro está el padre de la física clásica, que es Isaac Newton, y bueno, las grandes leyes, el materialismo que se tenía en la física por el hecho de que en esa época de Isaac Newton era el empirismo o el iluminismo quien revolucionaba el campo de la ciencia en lo derivado a la física. También tenemos un poquito más adelante, en el siglo XIX, la llegada de James Clerk Maxwell, que él es el que nos ayuda a comprender el famoso campo electromagnético, así como Michael Faraday también nos ayuda a comprender la electricidad, y entonces comienza a verse que existe otro estado de la materia que no es de los tres que se estaba acostumbrado, físico, sólido, sólido, líquido y gaseoso. Entonces ahí comienzan esas investigaciones y allí llega Sir William Crookes, que nos viene a traer lo que es el famoso cuarto estado de la materia, el estado radiante. Entonces ahí comienza ese grande movimiento del conocimiento de que la materia no solamente es aquello que es palpable, sino que también tiene una mudanza que no es perceptible para los sentidos. Y esto también Sir William Crookes, que fue gran reconocido por la ciencia, pero posteriormente él comienza a estudiar sobre el espiritismo, sobre los fenómenos de ectoplasmia, y ahí él comienza a ser catalogado como loco. Entonces, esta revolución va ayudando a la comprensión sobre cómo la física va perdiendo en cierto punto su fuerza de ser materialista o ser perceptible por los sentidos. En el campo de la biología podemos mencionar principalmente a Charles Darwin con su teoría de la evolución de las especies. Él comienza a mostrarnos que existe una evolución constante en las especies que van haciendo que ellas consíganse preservar conforme esa adaptación al ambiente. Sin duda, Charles Darwin ayuda mucho porque eso nos ayuda a comprender la parte de nuestra evolución en el campo material. Posteriormente iremos a ver cómo es que surge la evolución en el campo espiritual. Como lo hablaremos en el libro de los espíritus, habla sobre el famoso principio inteligente, ¿no? También en el campo de la medicina, Louis Pasteur comienza a hacer investigaciones sobre la microbiología, los microorganismos, las bacterias y posteriormente los virus, aquello que no se ve pero que influencia nuestro organismo. También va a traer cómo es que el empirismo y el materialismo va perdiendo su estructura, ¿no? Empieza también en el campo de la química, John Dalton nos ayuda también a la comprensión del átomo, de lo que las modificaciones del átomo, cómo es que se hacen las composiciones químicas, cómo es que el electrón se movimenta alrededor del átomo, y todos estos grandes descubrimientos que fueron pioneros para que en el siglo XX se hiciera ese grande boom de la comprensión de las teorías cuánticas y de la comprensión del macrocosmos con Albert Einstein. Entonces todo esto estaba surgiendo en esa época en la que el espiritismo iba a surgir. Por lo tanto, aquella persona que se dedicó a codificar, voy a mencionar nuevamente, la palabra es codificar, este grande filósofo, pensador, profesor y pedagogo que fue Hipólito León Rivail, Denis Rivail, que posteriormente se coloca como apodo, para decirlo así, Allan Kardec, era un discípulo de Pestalozzi. Pestalozzi fue aquel filósofo que hablamos al inicio
que nos viene a mostrar la importancia de la educación integral. Esa educación integral en la cual el niño tenía que ser parte de su aprendizaje, que el niño sí tendría que aprender cosas sobre la ciencia, sobre las ideologías, sobre las filosofías, pero también sobre la moralidad. Entonces Kardec, como ese grande crítico, estudiante del magnetismo, que el magnetismo también va surgiendo en esas épocas por el hecho de que cuando se comprende el cuarto estado de la materia, el magnetismo animal, como Frank Anton Mesmer lo mencionó, comienza a tener su influencia para la cura de los organismos vivos, no solamente personas, sino también animales. Entonces, el gran conocedor del magnetismo, Allan Kardec, como gran conocedor del racionalismo, como una persona crítica, comienza a estudiar lo que son los famosos fenómenos de las mesas girantes. Y en esas mesas girantes, aquellas comunicaciones que se daban comenzaban a adquirir un carácter inteligente. O sea, algo estaba comunicándose por medio de fenómenos, de efectos físicos, por medio de golpes, por medio de también escrita y posteriormente por medio de uso de los mediums para psicografiar, para hacer psicofonía. Y entonces lo que decide Kardec es realizar el método positivista de Augusto Comte, que es crear un sistema metodológico que me ayuda a comprobar que realmente esto es una comunicación racional, es una comunicación que puede ser testada. Entonces el espiritismo surge en ese grande boom racionalista, en ese grande boom en el cual las filosofías no aceptaban más lo que era considerado como una fe ciega. Ya no se cerraban los ojos a creer en algo que no se podía comprobar. Y por lo tanto el espiritismo viene a traernos la fe racional. No se pierde la moralidad, no se pierde el evangelio de Cristo, pero se trae a nueva luz, a la luz de la razón. Entonces, en 1857 surge lo que es la primera edición del Libro de los Espíritus. En esta época, posteriormente, 3 años posteriores, Kardec adiciona más preguntas a ese libro y se hace la segunda edición. En este libro, ¿qué es lo que podemos comprender? Este libro que estoy mencionando es el que vamos a estudiar en este curso, el Libro de los Espíritus, que está compuesto por 4 grandes libros. Este Libro de los Espíritus es lo que nosotros llamamos la parte filosófica de la doctrina. O sea, vamos a estudiar lo que es la filosofía espírita, o sea, la parte teórica, ¿Qué realmente es el espiritismo? Y es por eso que mencionamos al inicio que esa pregunta será respondida conforme vaya pasando el curso. Entonces, en estos 4 grandes libros se encuentra lo que es la parte que vamos a encontrar, la parte metodológica, la parte moral, los casos prácticos y bueno, la epistemología y ciencia. Más adelante veremos cómo se describe. Adicionalmente a este libro del Libro de los Espíritus, la doctrina espírita se complementa con otros 4, que son el Libro de los Mediums, que el Libro de los Mediums es la comprensión o las categorías por las cuales se divide el fenómeno mediúnico, y cómo es que uno puede categorizar a los mediums, cómo es que uno puede comprender y llevar en práctica aquella filosofía que se viene mostrando en el Libro de los Espíritus. Está el Evangelio según el Espiritismo, que este Evangelio es prácticamente la renovación o retoma de las leyes morales que Cristo y Moisés mencionaron en las revelaciones anteriores y por lo tanto muestra la parte moral, la comprensión del Evangelio de Cristo para la actualidad. A pesar de que las palabras de Cristo no se modifican, uno le viene a dar otra fuerza, otra razón, otro impulso a las nuevas formas de pensar de los espíritus que están encarnando. Está el cielo y el infierno según el espiritismo, que estos nos muestra los casos prácticos. Como toda tesis de doctorado, como toda tesis de maestría, deben existir los casos prácticos. Una vez que ya se explicó la parte filosófica, ya se va a explicar la parte metodológica, pues Kardec también nos trae la parte práctica, la parte de los casos prácticos. Y por último está la génesis según el espiritismo, que ahí es la parte de la descripción y obviamente la explicación de cómo es la realidad.
Esa génesis, bueno, se trae a la luz de la ciencia. Kardec explica, con base en la época en la que ya mencionamos que él se encontraba, y comienza a hacer uso de esa génesis que se creó en la primera revelación, pero le da otro énfasis, un énfasis más estructurado y más racional. Y ahí lo que define, lo que Kardec menciona durante la doctrina es: estudia a sí mismo, observando que el autoconocimiento trae humildad, y sin humildad es imposible ser feliz. Entonces aquí esta frase nos va a ayudar a comprender. Entonces el espiritismo es el contacto y la comunicabilidad con los espíritus. Sí, pero no es su esencia. La esencia del espiritismo es, una vez que nosotros nos comprendemos como espíritus utilizando la materia para la perfección, entonces no es necesario la comunicabilidad con los espíritus, sino es necesario estudiarse a sí mismo, ya que como nosotros somos espíritus, y entonces el espiritismo es el estudio de los espíritus, pues es por tanto que primeramente, para poder comprender lo que es un espíritu, pues primero tengo que comprenderme a mí, que soy espíritu. Entonces el espiritismo sí hace uso de la comunicación con los espíritus, pero eso no es lo más esencial. Lo esencial es, como dice Kardec, estudiarse a sí mismo, autoconocerse, y que en cuanto más uno se conoce, más humildad sobre sí mismo y sobre las demás personas uno tiene. ¿Por qué? Porque cuando uno comienza a ver para adentro, comienza a ver sus defectos, comienza a ver sus errores, comienza a ver sus virtudes y comienza a ver sus sufrimientos para poder trabajar en ellos, y así se da cuenta que las otras personas que están en la misma etapa evolutiva que nosotros, pues están buscando también las mismas respuestas, y por lo tanto existe esa comunión y esa compasión y caridad entre las personas. Vamos bien hasta aquí. Voy a ver si se tienen dudas, si está siendo claro, para que ustedes puedan también aquí interactuar. Ok, voy a descender un poco. El libro que se va a seguir será el libro de los espíritus. Solamente haremos en esta primera parte del curso básico de espiritismo, será el libro de los espíritus. Bien. Bien, por el momento no se tienen dudas, vamos a seguir avanzando. Entonces, una vez que ya comprendimos el contexto y una vez que ya comprendimos la parte de los libros, en qué etapa y en qué época surge y qué es lo que estaba sucediendo en contexto de Occidente en el mundo, podemos seguir con esta parte introductoria. Bien, vamos entonces a la parte de la introducción del libro, que nos habla sobre las tres grandes visiones que Kardec explica. Ya le dimos un detalle, pero vamos ahora a explicarlas a fondo. Está la visión materialista. Ya hemos mencionado este tipo de visiones tanto en el curso de mediunidad. Vamos a darle nuevamente un énfasis porque es importante que comprendamos cuál es la diferencia del espiritismo con otras filosofías espiritualistas y, bueno, obviamente con las visiones materialistas. La visión materialista ya se divide en dos. Está la visión que en esa época, siglo XVIII, siglo XIX y parte del siglo XX, porque obviamente que encontrábamos filósofos y científicos que aún se dejaban llevar por esa teoría, la teoría mecanicista. Una vez que comprendimos que el iluminismo era la parte que nos hacía ver esa situación con percepción de sentidos, o sea, empírica, todo lo que mis sentidos ven, sienten, es lo que realmente existe, pues es claro que se iba a crear una teoría, una visión mecanicista. La visión mecanicista es aquella que cree que el hombre y los seres vivos son una máquina. Entonces, nuestro cuerpo, nuestro organismo es una grande máquina donde el cerebro es aquel que da las funciones vitales, el que comanda a esa grande máquina. Esa visión mecanicista es claro que bueno, fue perdiendo su fuerza por el hecho de que va surgiendo la psicología, y la psicología nos va mostrando obviamente el estudio de la psique, que psique tiene
tiene su raíz del significado de alma. Entonces, cuando ellos van haciendo diferentes estudios, como ya mencionamos, el estudio más clásico fue la cuestión de la investigación sobre ratas, en las cuales se les entrenaba a las ratas a realizar ciertos mecanismos de memoria, en los cuales ellos pasaban por ciertos laberintos para ellos conseguir el alimento que necesitaban. Y una vez que aprendían esos comandos, los científicos comenzaban a extraer diferentes partes del cerebro que eran como reconocidas, que eran parte de la memoria. Y cuando la rata, aún sin esa pedazo del cerebro, se acordaba de cómo realizar el pasaje, pues la teoría mecanicista comenzaba a perder esa esencia. ¿Por qué? Porque existía la conciencia, o sea, una conciencia que no es material, y que a pesar de que el cerebro sí era el que comandaba los centros nerviosos y los impulsos, no estaba dando una explicación sobre cómo es que podía el ratón acordarse cuando esa parte del cerebro había sido extraída. La otra teoría materialista es la teoría vitalista. Esta diferencia de la teoría mecanicista nos viene a traer la concepción de que existe un grande fluido vital, que como lo veremos en el espiritismo, eso tiene una explicación y eso realmente existe, pero no lo es todo. Ese fluido vital era el que le daba vida a todo el organismo. Es el que permitía que ese fluido, cuando él terminaba por deteriorarse, los órganos comenzaban a no cumplir sus funciones, como si fuese el aceite de un carro, ¿no? Entonces se le hace fluido vital, la teoría vitalista menciona ese fluido vital. Sin embargo, obviamente comienza esa misma situación con la teoría mecanicista, es que no se comprendía cómo es que las personas podían tener conciencia. Ahí aparece obviamente esa cuestión de, ok, con ese fluido vital y con sus diferentes modificaciones, entre eso los neurotransmisores y las sinapsis cerebrales, esas sinapsis cerebrales comenzaban a mostrarnos qué parte de las emociones, en qué parte del cerebro se encontraban. Y una vez que los científicos comenzaban a ver, esos neurocientíficos, a ver que las emociones se iban hacia un campo específico del cerebro, pues comenzaban a deducir que esa parte era la que regía y dirigía las emociones o dirigía los pensamientos críticos. Sin embargo, no se ha podido a la fecha esas teorías poder traer que, si esta parte es dirigida directamente a la memoria, puedo extraer la memoria exacta por una parte del cerebro. Nunca los científicos han podido ver cuál es el recuerdo que trae esa emoción. Simplemente pueden ver fisiológicamente dónde la emoción se está representando en el cerebro. Esto nos hace recordar un poco el mito andrógino. El andrógino, como lo explicaban en la antigua Grecia, eran seres que eran creados con 4 piernas, con 4 brazos y 2 cabezas. Eran seres que estaban prácticamente pegados entre ellos. Y eran seres tan felices, eran seres tan desarrollados, eran seres tan fuertes que se creían capaces de confrontar a los dioses. Entonces, cuando ellos van al Olimpo a intentar vencer a los dioses, entre ellos Zeus, deciden dividir en 2 a esos seres andróginos. Bien, pues con ejemplo de esa alegoría podemos comprender que las teorías materialistas han dividido en un cuarto la comprensión del ser. ¿Por qué? Porque nada más están estudiando una parte de la visión del ser, el ser material, el ser en su parte material, pero se están olvidando de la otra parte, la parte espiritual, la parte que le puede dar una resolución a lo que es la conciencia, a lo que es la memoria y por qué ella no se ve plasmada de manera física en el organismo. Entonces vienen lo que son las visiones espiritualistas, nos vienen a mostrar esa inmortalidad del alma, y aquí nos explican el alma como un ser real indistinto, causa y no efecto. ¿Por qué? Porque como en las visiones materialistas, la visión materialista menciona que el alma es un efecto y no una causa, o sea, es un efecto de la creación del cuerpo, y una vez que el cuerpo cesa, el alma desaparece.
En las visiones espiritualistas, el alma es la causa, o sea, tiene una conciencia independientemente del cuerpo y tiene sus actividades intelectuales, emocionales, afectivas, y obviamente es por parte de la psique, ¿no? Y ahí se desarrolla también la psique, pero bueno, ahí filosofías más derivadas de la religión comienzan a traer esta concepción. Entonces aquí el alma es un ser inmaterial, independiente al cuerpo, que es perecible, y es a él sobreviviente. Entonces el alma aquí también tiene un característico. A pesar de que es dividido, el alma se crea con el cuerpo. En la mayoría de las filosofías idealistas sobre la existencia y la inmortalidad del alma, se cree que el alma comienza a existir en el mismo tiempo que el cuerpo nace, ¿no? o que se da la concepción. A diferencia, obviamente, hay filosofías como el budismo y el brahmanismo que utilizan el concepto de la reencarnación como el espiritismo lo usa, pero sin embargo hay otras que no hacen esta cuestión de la transmigración del alma. Entonces aquí esta teoría comienza a darnos una expansión sobre esa parte que hacía falta al materialismo, ¿no? Las dos partes que crean al hombre. Y entonces, ¿qué es lo que viene a traer Kardec? Una vez que comenzamos a comprender que de un lado filósofos, científicos se cargan a la comprensión de la materia y que esto viene desde la antigüedad con grandes sofistas como Protágoras, Leucipo, Demócrito, que ya mencionamos, que son los grandes atomistas, y ahí se va desarrollando esta teoría materialista. Existen del otro lado los filósofos que, bueno, tenían debido a que la iglesia controlaba el campo de la ciencia, estos filósofos se iban a la comprensión del ser en su manera religiosa. Entonces Kardec, ¿qué es lo que viene a decir? Espíritu y materia, ¿por qué está dividido si se puede juntar, ¿no? Entonces el espíritu y la materia son dos formas de comprensión del ser. Obviamente comprendiendo que la materia se hace uso el espíritu para poder progresar. Y como decía Cristo, lo que carne, carne es, y lo que espíritu, espíritu es. Entonces, esta comprensión comienza a ser dual y comienza a tener esa comunicación entre ellos para una comprensión más amplia del ser. Entonces, una vez que pasa esta visión espiritualista, ahora podemos explicar cuál es la visión espírita, cuál es la cuestión que el espiritismo coloca. El alma es un ser real, distinto, causa y no efecto de todas las actividades humanas. Se le parece a la visión espiritualista. ¿Cuál es la diferencia? Que el alma se crea mucho antes de la creación del cuerpo. O sea, el alma sí comienza a hacer esa migración una vez que hace su proceso evolutivo por el mundo mineral, el mundo vegetal, el mundo animal y posteriormente el mundo minal. Él comienza a llegar a esta evolución. Entonces el alma ya tiene un crecimiento y llega al cuerpo con un acervo intelectual. Sí, los espíritus somos creados simples e ignorantes, como lo veremos más adelante, pero él no se crea en ligación a un cuerpo. Él ya va teniendo su crecimiento y hace uso de ese cuerpo para su aprendizaje. Una vez que desencarna o muere, él continúa y sigue la transmigración de las almas. La diferencia entre las visiones espiritualistas como el budismo y el brahmanismo es que no existe regresión en la evolución. O sea, nosotros no podemos regresar y reencarnar en mundos animales, sino que nosotros proseguimos nuestra encarnación por medio de cuerpos de la misma evolución o de la misma capacidad psicológica, la misma capacidad cognitiva y la misma capacidad fisiológica que nuestro cuerpo anterior. Y eso nos viene a traer otro concepto importante, que es lo que es la reencarnación. La visión espírita o el espiritismo coloca la ley de la reencarnación o las teorías reencarnacionistas como parte de la evolución y el progreso. Voy a responder aquí preguntas porque estoy viendo varias dudas que surgieron. A ver, permítanme. Sí, hay diferencia entre espiritismo y espiritualismo. Bueno, es lo que acabamos de explicar. El espiritualismo es una concepción de otras filosofías. O sea, todo espírita es espiritualista, pero no todo espiritualista es espírita.
Existen espiritualistas que van de la corriente budista, existen espiritualistas que van de la corriente brahmanista, existen espiritualistas que van de la corriente católica, cristiana, protestante. Entonces los espiritualistas abarcan un conjunto de ideologías. El espírita es el que lleva a cabo o tiene el entendimiento y el discernimiento de las leyes reencarnatorias, de la transmigración de las almas, de la comunicabilidad con los espíritus, y por lo tanto es una ideología espiritualista. La teoría mecanicista sería biologicista. Sí, es parte de la comprensión del organismo fisiológico. Como ya mencionamos, Charles Darwin en esa época era el que fue pionero en el conocimiento de la evolución de las especies, y pues Charles Darwin nunca mencionó el tema del alma. Infelizmente también tuvo otros errores, como la cuestión de la no comprensión del ecosistema, que eso era importante porque no solamente las especies transmigraban o evolucionaban con base en su adaptación al ambiente, sino que entre ellos existía una comunicación para que ese ecosistema fuese armonioso y todos consiguiesen sobrevivir. Entonces sí, la teoría mecanicista ya se deriva de esas teorías derivadas del organismo, de solamente la fisiología. Ok, esta pregunta sobre la desarrollada de capacidad psíquica, eso lo veremos un poco más adelante. En la concepción materialista existen dos grandes teorías, que es la mecanicista y la vitalista, esos son parte de la visión materialista, ¿ok? El curso será postado posteriormente, también se va a mantener para estudios, para que ustedes puedan seguirlo viendo, lo puedan escuchar posteriormente. Sí, nosotros no podemos aquí sobre, entonces si mi proceder en la tierra fue muy malo, no es cierto que se reencarne en animal o planta, no, eso no, ya no existe. En la visión espírita no existe la regresión a planos inferiores. Los planos inferiores nos ayudaron para desarrollar sí, nuestras capacidades periespirituales y espirituales, y ahora que ya nosotros somos seres conscientes, a diferencia del animal que se deja llevar por su instinto, nosotros somos seres racionales y por lo tanto no podemos regredir cuando ya somos seres racionales. Lo que existen son formas de expiación sobre nuestras faltas anteriores por medio de la ley de reencarnación y ley de causa y efecto, que veremos más adelante, y cómo eso surge en nuestra siguiente encarnación, una vez que no seguimos las leyes que están plasmadas en el universo y hicimos mal, cómo es que nosotros podemos expiar esas faltas. Tenemos que comprender que no existen espíritus en el mundo mineral, en el mundo vegetal y en el mundo animal. Existe lo que se llama un principio inteligente, o sea, se va desarrollando ese principio inteligente en consonancia con su evolución material, y una vez que ese principio inteligente adquiere cierto grado de inteligencia, comienza a ser espíritu. El espíritu solamente puede ser conciencia individual una vez que reencarna en el mundo hominal, como menciona Kardec en Obras Póstumas. Bien, vamos a seguir entonces. Y ya para darle esta grande conclusión, ya que esta parte del curso, como era introducción, pues no se aprofundará más, para que posteriormente ustedes vayan entendiendo. Entonces, el libro de los espíritus, que es el libro que vamos a estudiar, es, como ya mencionamos, es la parte filosófica de la doctrina espírita. Y como mencionamos, está incluida en 4 grandes libros. El primer libro, que es la primera parte después de la introducción, es el libro de las causas primeras. Este libro de las causas primeras, lo que hace Kardec, utiliza en este libro de los espíritus y también en nosotros, utiliza el sistema mayéutico, socrático. Él hace uso de esa mayéutica que Sócrates hacía con sus discípulos, que era el de preguntas y respuestas. Con base en esas preguntas, los discípulos iban haciendo inferencias sobre lo que ellos querían realmente aprender, y iban siendo dirigidos Sócrates los iba dirigiendo para que comprendiesen la esencia de lo que él les quería enseñar. En este caso, Kardec hace la postura del discípulo
y la espiritualidad amiga es quien nos da las respuestas. O sea, las preguntas, las que en las estructuras, es por eso que mencionamos que Kardec era el codificador, quien codifica las preguntas es Kardec y quien nos da la respuesta es un conjunto de espíritus que una vez realizado el sistema metodológico, que es testar con varios mediums la misma pregunta y si se recibe la misma respuesta, quiere decir que es una respuesta general. Él comienza a codificar esas preguntas y las comienza a dividir en 4 grandes libros. Este primer libro de las causas primeras, Kardec nos hace regresar a la comprensión del Dios. Una vez que comienza ese materialismo exacerbado, ese empirismo y posteriormente el nihilismo, Kardec nos viene a dar una concepción de qué es Dios. Ya no nos comienza a colocar un Dios antropológico en el cual nos acostumbramos a un Dios padre, un Dios justiciero, un Dios castigador, y Él nos viene a traer una concepción de qué es Dios, ya no es quién es Dios. Entonces esta de las causas primeras que veremos más adelante es el estudio de dónde vengo, quién me creó o qué me creó, ahora que lo comprendemos de esa forma, y comienza a dar esas explicaciones, esas causas, de dónde vengo. Esa es la pregunta que nos va respondiendo durante ese primer libro. El libro segundo, que es el libro del mundo espírita, sigue con esa respuesta, pero ya no de manera macrocósmica, ya lo hace de manera microcósmica, o sea, ¿de dónde vengo yo, ser, espíritu? Yo, Víctor, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? Entonces, ¿qué ese espíritu qué significa? Si vengo de evoluciones por medio de los planos anteriores, nazco de la nada, ¿qué es ese ser que ahora yo soy? ¿Quién soy? Ese libro segundo se da la tarea de respondernos quién soy. Y es la comprensión del ser, como lo mencionamos, en esa dualidad espíritu-materia, porque al final de cuentas, como veremos más adelante, el espíritu también es una forma de materia, pero es una forma de materia que aún la ciencia no ha comprendido. Y también nos viene a comprender en ese mundo espírita lo que es la reencarnación como parte del progreso. ¿Ok? Luego viene el libro tercero, que se llama Las leyes morales. Como mencionamos, tiene que ser es una doctrina integral, porque nos viene a mostrar que también tenemos que seguir ciertas leyes morales que nos van a ayudar a nuestro progreso. Y en este libro nos ayuda a comprender la esencia más bonita y más linda del espiritismo. ¿Por qué sufro? ¿Cuáles son los motivos de mis aflicciones? ¿Por qué siento esos vacíos existenciales? ¿Cómo puedo hacer frente a esto que me está haciendo no sentirme cómodo con esta vida? Una vez que vemos que la comprensión de una sola vida no nos está llenando, ahí comienza esa indagación de querer saber por qué estoy sufriendo, por qué me estoy sintiendo incómodo. Y este libro tercero, pues haciendo uso del Evangelio de Jesús, que es la mejor respuesta a nuestro sufrimiento, ya que Jesús fue el médico de las almas, nos ayuda a comprender cómo es que podemos hacer frente a esos sufrimientos y cómo es que podemos expiar nuestras faltas, cómo es que esos sufrimientos tienen su razón de ser y que nada acontece por acaso. Y bueno, nos viene a llevar a la práctica del amor, del perdón y del servicio. Esas leyes naturales que son las partes de las leyes morales y que se basan en la moralidad judeocristiana. Importante comprender que estamos diciendo de la moralidad judeocristiana y no de la religión judeocristiana, ¿ok? Luego viene lo que es el libro cuarto, que es el libro de las esperanzas y consolaciones. Esas esperanzas y consolaciones, como mencionamos a veces, es la explicación de qué es lo que sucede cuando yo muero, a dónde voy. Esa es la pregunta que nos responde el libro cuarto. ¿A dónde voy? Nos viene a mencionar y nos explica, ¿existe el cielo y el infierno realmente? ¿Esto es eterno? ¿Existen las penas eternas? ¿Existe ese disfrutar esa felicidad eterna una vez que desencarna cuando uno se dedicó al bien? Todas estas respuestas nos viene a dar una certeza sobre lo que viene después de que esta vida acaba, porque lo único que tenemos, lo único que es certeza es que vamos a morir. Y por lo tanto, como decía Sócrates, el hombre viene a este mundo para aprender a morir. Entonces, este libro nos viene a dar esa respuesta, ¿a dónde voy? Y esta parte de la filosofía espírita lo que nos viene a aliviar es el miedo sobre la muerte. El entendimiento sobre la pérdida de seres queridos y comprender qué es lo que ellos pasan una vez que su vida encarnatoria acaba. Y obviamente que una vez que se tiene esa comprensión, pues nos va a llevar
al arrepentimiento y nuevamente pasaríamos al libro tercero, que es el que nos ayudaría a comprender por qué estamos sufriendo y a expiar esas faltas. Entonces, este libro de los espíritus es a grandes rasgos, como lo acabamos de mencionar, esta filosofía que nos busca hacer la comprensión filosófica del ser, nos ayuda a comprender la ciencia con sus leyes físicas, pero adaptadas a la visión espírita, para que se tenga una comprensión mucho mayor, y obviamente la parte más importante, que es la parte del crecimiento moral, porque como vemos en este siglo XXI, el hombre ha crecido mucho tecnológicamente, pero seguimos siendo muy egoístas, seguimos siendo muy orgullosos, y por lo que nos hace falta es la parte moral, y por eso el espiritismo no se deja solamente ver como una ciencia, porque es esencial la parte moral en el crecimiento del ser, cosa que la ciencia no se está encargando de estudiar. Por lo tanto, el espiritismo sí va de la mano con la ciencia, pero él hace uso de la ley del amor, justicia y caridad, y de las palabras de Cristo para llevar a la comprensión del ser en su parte moral, afectiva, sentimental. Ok, con esto, bueno, es la conclusión de esta introducción. Voy a ver si tienen más preguntas, y bueno, si no se tienen más preguntas, pues vamos a dar por cerrada esta primera clase, ¿ok? A ver aquí. El, ok, esto era el comentario. Kardec, ¿cómo es que comienza Kardec? Kardec, él formaba parte de grandes asociaciones de estudios en universidades espíritas, y él se reunía con otros grandes investigadores, y él formaba parte de ese campo científico, de esos pensadores que buscaban cambiar la forma de pensar y obviamente evitar que la iglesia influyese en los sistemas de educación. Y ahí un amigo lo invita a ser partícipe de una de las sesiones de las mesas girantes. Y Kardec, como un buen crítico, decide ir, y una vez que lo ve comienza obviamente a dudar, ¿no? Comienza a decir que eso es pues es misticismo, que no es que son personas que son charlatanes, que están intentando hacer fraudes, y ahí él comienza a hacer sus estudios de una manera más seria, hasta que, bueno, recibe una comunicación posterior a que él hace ese estudio detallado y comienza a ver de que pues no, los mediums no tenían ni las fuerzas magnéticas ni las capacidades para estar respondiendo de manera inteligente, y ahí recibe obviamente una comunicación de los espíritus de que él estaba listo para codificar la doctrina, y ahí es cuando él comienza a estudiar de una manera detallada, y bueno, decide cambiar su nombre porque como él ya era reconocido por la ciencia, por otras obras que él realizó, prefiere cambiarse su nombre a lo que es Allan Kardec, ¿ok? Las mesas girantes eran fenómenos que ahora nosotros, bueno, ya una vez que se tiene comprensión del espiritismo, las mesas girantes es aquellos fenómenos de efectos físicos en los cuales las mesas comenzaban a levitar y se movían, giraban, a veces se escuchaban golpes en la mesa o golpes en las paredes, y esos golpes a veces ya no eran solamente de una manera inconsciente, sino que respondían a las preguntas de las personas que eran partícipes. Entonces, cuando se comenzó a dar cuenta este movimiento que ya estaba surgiendo desde mucho antes en Estados Unidos con las hermanas Fox, posteriormente también empieza en Inglaterra, en Francia y en todas las partes del mundo esta grande manifestación que fue organizada por el plano espiritual para comenzar a llevar esclarecimiento, pues llega a París y obviamente llega hasta Kardec, que lo comienza a estudiar, ¿no? Comienza a preguntar, y las respuestas se recibían por golpes
de la mesa como sí, no, o se colocaba el abecedario y conforme algún número de golpes era la letra. Posteriormente se fue utilizando cestas para que ya fueran escritas y se fue modificando. Kardec menciona en el libro de los mediums cómo se dan las diferentes formas de comunicación con los espíritus y bueno, también obviamente la moralidad que uno debe tener en esas comunicaciones y el sentido estricto y filosófico que se deben llevar en las comunicaciones, porque es claro que si nosotros somos los espíritus que desencarnamos, pues es claro que existirán espíritus que no se van a dedicar a darnos esclarecimientos, sino a simplemente divertirse o en cierto punto pues generarnos miedos, inseguridades y no querernos más comunicar. Esta cuestión de la comunicación con los espíritus ya tiene una historia muy larga desde mucho antes de la llegada de Jesús. Los oráculos, las pitonisas eran mediums, se tiene una grande cantidad de factos y estudios que tienen a ver con los fenómenos mediúnicos, simplemente que bueno, conforme al desarrollo intelecto-moral de nosotros espíritus encarnados en esa época, no estábamos listos para recibir, y es por eso que para recibir ese conocimiento, y es por eso que explicamos el día de hoy de dónde surge, por qué surge en esa época del siglo XVII y XVIII, porque el hombre ya estaba desarrollando su raciocinio, ya estaba listo para ver esos fenómenos que antes eran vistos como fenómenos místicos, fenómenos mágicos, ahora tienen una forma de verse de una manera racional, estructurada y metodológica. Y por lo tanto, Kardec nos viene a adicionar, no es de que se pierda la fe en Cristo o en Dios, sino que ahora se tiene una fe racional. Todos los actos que Cristo hizo de curación tienen una explicación racional y se comienza a perder las cuestiones de la palabra milagro. Esa palabra milagro es ir en contra de las leyes naturales físicas que el mismo Dios creó, porque si Él crea milagros quiere decir que sus leyes no son perfectas. Por lo tanto, el espiritismo viene a traer que los milagros no existen por el hecho de que todo puede ser explicado por medio de las leyes físicas que el hombre va poco a poco quitando el velo de la ignorancia para comprender qué es lo que significa la parte enérgica, los pases magnéticos espirituales que ya hemos mencionado en conferencias anteriores, y por lo tanto toda esa comunicación va surgiendo. ¿Ok? Deja ver si aquí hay... La pregunta sobre a dónde va el espíritu cuando ha terminado de ser sutil, esa se dará un poquito más adelante. Ahí, conforme van avanzando los estudios, ahí van a ir comprendiendo esas dudas. Sobre cuáles fueron los primeros casos que investigó Kardec, bueno, ya tenemos ahí una explicación de video corto sobre quién fue Kardec. Ahí pueden revisar con qué tipo con cuáles medios él comenzó a desarrollar esa metodología de investigación. Y existe obviamente la película en Netflix de la vida de Allan Kardec, que también les dará un poco de más esclarecimiento. ¿Por qué es considerado un retroceso que un espíritu? Por la cuestión de que el desarrollo intelectual. A pesar de que hay muchos animales que nos muestran un grado de inteligencia parecido al hombre, parecido pero no similar, no se puede regresar cuando ya se tiene un grado evolutivo. El espíritu no pierde sus reminiscencias y sus memorias y sus crecimientos anteriores. Por tanto, reencarnar en un animal, él tendría ya sus experiencias, ya tendría experiencias con un lenguaje, con un raciocinio. Por muy primitivo que sea ese raciocinio, el animal no tiene la capacidad de hacer esos raciocinios que el hombre primitivo tiene. Por lo tanto, no se puede regresar por el hecho de que esa evolución no se lo permitiría. Bueno, entonces ya una vez que las dudas fueron resueltas, es claro que bueno, no todas las dudas van a ser resueltas en esta introducción,
Los invitamos nuevamente a que lean el libro. Ya les mencionamos que existe la página de www.kardecpedia.com y ahí pueden accesar al libro para poder leerlo, para poder ustedes ir detallando poco a poco. También está en PDF, en Google lo van a poder encontrar. Y bueno, sí les recomendamos mucho que, a pesar de que el curso va a tener ese énfasis de ir poco a poco, capítulos por capítulos, es importante que ustedes también lo lean, ya que es un libro que necesita ser estudiado para comprender posteriormente los demás libros. Agradecemos mucho su presencia. Cualquier duda, el Consejo Espírita de México está a sus órdenes para resolverlas. Y bueno, mucha luz y mucha paz.